Ábrase sinceramente a la posibilidad de que hay Dios. Así de sencillo. Y si está usted en eso, Él se le va a manifestar. A ver, ¿cómo está el rollo? Sí, güey, lo que sea que tenga que suceder para que tú creas, va a suceder. Y tú, todo lo que tienes que hacer es tener la mente abierta y una verdadera disposición a creer. Número 45, podcast de Expeditos. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Bien, Charlie, ¿tú? Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Charlie? Ya ni te esperaste a la respuesta. Es como eres así nomás de... Pues es que ya la convención. grano. ¿Cómo estás? Y me vale madre cómo Sí, estés. Es al grano, vamos al grano directamente. ¿De qué vamos a hablar? En internet, no le estés dando vueltas. En internet lo que menos les importa es cómo estamos. Así de sencillo. Vamos a preguntar, ¿si les importa o no les importa o les vale absolutamente? Bueno, sí les estamos? debe importar que sigamos sobrios, que no hayamos bebido hoy. Bueno, yo espero, ¿verdad? Que por lo menos eso les interese, importa, exacto. Que estén en ese interés. Pero bueno, por lo demás, si estamos bien de salud o no, pues mientras hagamos al aire en este podcast, dan por sentado Pues, que estamos bien. Que estamos bien. Y lo demás es lo de... Hoy traemos un tema sencillito. Sí, Fácil. Que todo el mundo se Simple. asusta cuando escucha esto y es una de las grandes o atracciones o repulsiones que puede llegar a tener Alcohólicos Anónimos, y es el tema del poder superior. Ya lo dijo Jordi. O Dios, dependiendo de cómo se le conciba. Y ese a la gente es un tema que le asusta porque mucha gente que es antirreligiosa o agnóstica o atea o proscientífica o etcétera, 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 que está muy de moda, y está muy de moda desde hace unos años, dice, no, eso es religión, y eso de poder superior, no, nada, para nada, entonces no, doble A no. Y hay gente que dice, no, pues sí. Bueno, podríamos empezar hablando de cómo, por ejemplo, la religión, y esto nada más es una observación, no se trata de criticar ni atacar, porque no es por supuesto nuestra postura para nada, Por supuesto que no. pero la religión es un hecho observable, fácilmente observable, sobre todo entre los jóvenes ha sufrido gran decadencia, es decir, ha perdido popularidad en los últimos años de una forma realmente importante. No hay un chavito entre los 17 y los 25 años, digo nada más por dar un parámetro ahí general, que no sea incluso antirreligioso que yo conozca. Sí. Que sea antirreligioso. No solo que digan, pues a mí eso no me interesa o no creo y ya, sino... No solo agnóstico, sino antirreligioso. Hay una resistencia fuerte contra la religión y entonces esto presupone un fenómeno moderno, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, un fenómeno social moderno. A eso me refiero. Sí, porque, y es muy curioso, porque la religión era como una amalgama para conservar la construcción social originalmente, cuando surgen las religiones, y amalgamaba las sociedades, porque de la religión salían muchas cosas. Salía la legislación diaria, salía la familia, todas las leyes que regían la sociedad. A medida que se van desplazando esas construcciones para conservar a la sociedad a la jurisprudencia, a la ciencia que explica la realidad, etcétera, etcétera, la religión va perdiendo como popularidad, y en la modernidad pues tiene muchas competencias para perder la popularidad. Pero lo que yo no creo es que la sociedad haya perdido la fe. Lo que ha perdido es la fe en la religión, la fe en los preceptos religiosos. Pero no hay una relación directa entre perder la fe en la religión, porque pregúntale a un chavito si cree en Dios. No, pero cree en otras cosas. ¿Pero en qué? Por ejemplo, en la explicación de la ciencia. Que podría ser equivalente, pero... La explicación de la ciencia. Cree a pie y juntillas en la legislación, en las constituciones de los pueblos. Y en la ciencia. Y en la ciencia. ¿Pero será eso equivalente a creer en Dios? Pues es lo que te da guía en la vida. O sea,
una constitución política te dice lo que está bien y lo que está mal. Sí, estás hablando de los arquetipos y del orden jerárquico arquetípico. Exacto. Y entonces, pero eso a ese nivel, y te entiendo perfectamente, pero si tú hablas de la figura creadora del universo, y sí me explico, ese es otro tema. Es que ya te fuiste como muy a la profundidad, Jordi, y un poquito menos ahí, cuando yo hablo con, ya no digo nombres, pero hablo con ciertos chicos, pues, ¿no? Dicen, no, esas son patrañas para manipular al pueblo, pero no solo alcohólicos y no alcohólicos. Sí, no, la religión católica o la cristiana, o lo que fuera, o incluso los musulmanes, o sea, ni Alá, ni Cristo, ni Dios. Así podría ser, no les entra, no les gusta. No, tienen una predisposición en contra, porque además se toma como manipulación mentirosa, es decir, a mí me quieren engañar para manipularme. Esa es la percepción que yo siento de los chavos. Entonces, Dios ni madre. Dios, no quiero saber de Dios nada, porque es un cuento chino con el que me quieren explotar. Y basta de eso. Eso es lo que yo percibo de los chavos. Y bueno, ya para entrar en materia, ¿no? Es decir, hablando de alcoholismo y de nuestras propias experiencias, ¿verdad? Parece que aquí tú y yo traemos la experiencia distinta en términos de cómo llegamos a AA y qué llegamos creyendo y pensando. Sí, no, a mí, y lo he oído mucho en AA, de hecho hay un capítulo, nosotros los agnósticos, ¿no? Ah, pues es la neta. Ese capítulo es básico en AA, ¿no? Es muy común ver gente llegar sin creer en Dios. O una postura agnóstica. Si existe o no existe Dios, me vale madres. Es correcto. Hay otros que llegan beligerantes, también lo dice el mismo capítulo, ¿no? Que llegan antiteístas, ¿no? Bueno, y hay otros que llegan creyendo en Dios, pero creyendo en un Dios muy particular. Creyendo que creen. Eso lo dice el libro, creen que creen. Y no creen más que ni madres. Y curiosamente, estas tres posturas, AA las considera muy seriamente, ¿no? Pero hay un punto en donde yo llegué a AA, por ejemplo, yo no tenía ninguna de las tres posturas. Yo ni era agnóstico. Es muy especial, güey. No muy especial, pero yo no tenía ninguna de las tres posturas porque a mí siempre el fenómeno de la fe me ha llamado mucho la atención. Siempre desde muy chico me llamó mucha atención de la gente que realmente cree con sinceridad y cómo se manifiesta eso en su vida diaria, en su rostro. Y yo decía, wow, gracias a esa enorme fe que tienen, su vida se les ve que su vida fluye perfectamente. Y yo decía, yo quisiera tener esa fe para que mi vida fluyera. Siempre admiré el fenómeno de la fe en las personas religiosas. Yo llegué hacia AA. Bueno, y antes de seguir por aquí, me gustaría, creo que esto entra un poco antes. Mucha gente ataca a Alcohólicos Anónimos basados en el hecho de que es religioso. No. Yo los he escuchado abundantemente. La gente dice, no, es que Alcohólicos Anónimos es una secta porque quieren que creas en Dios y te lavan el cerebro. Se lo he escuchado a un chorro de gente. Y sí o no, Jordi, creo que es muy importante apuntar. Alcohólicos Anónimos no te obliga, no te forza, no es un requerimiento. Usted cree que no cree, lo que crea y no crea, lo que quiera, e inclusive eres libre, se me hace un apunte muy importante, de retomar tu religión, de nunca tener una, de no creer, de mantenerte secular. Eres un secular. Ay, sería seglar. No, seculero, sí, ese es otro. Ese es otro término, ¿verdad? Sí. Pero vamos, tú tienes el derecho y la prerrogativa y el privilegio de mantener tu ideología. AA no te obliga, no te forza, no te dice, usted quiere creer, no quiere creer, quiere ser ateo el resto de su vida, bienvenido. Usted puede pertenecer en el estado en el que llegue y se puede conservar como prefiera. Se me hace un apunte muy importante. Sí, en el programa solo hay un absoluto para entrar al programa, que es en el primer paso. Lo demás es sugerido, ¿sí? Eso que debe quedar clarísimo. Dejar de beber. El primer paso es absoluto. Deja de beber y derrótate, date cuenta que eres ingobernable. Y ese es al 100%. Ese no hay tutía.
Ya después empiezan los segundo, tercero, y empieza a hablarse de la figura de un poder superior. Bueno, a mí me parece, sí, que es clarísimo desde el primer paso, sí, que aquellos que no creen, a mí se me hace, es mi experiencia en AA, por ejemplo, que aquellos que no creen, y lo dice la literatura, a la larga terminarán creyendo. De hecho, de forma más fácil. Sí, a la larga la terminarán creyendo. ¿Por qué? Porque basta que empiecen a analizarse dentro del programa, que les empiecen a caer los 20 dentro del programa, que les empiece a caer el 20 del primer paso, sobre todo el 20 del primer paso, para darse cuenta de que ellos no pudieron solos. Es ahí donde yo creo que es la primera, la primera aparición del poder superior dentro del programa. Es en el primer paso cuando ni se menciona, bueno, se menciona así, sí, que solo un poder superior podría remover, ¿no? Una obsesión que solo un poder superior podría remover. Y cuando te das cuenta de que solo no podías, cuando tú solo no podías, te das cuenta de que sí hay un X poder superior que te echó la mano para dejar de beber, para quitarte, para elevarte de la obsesión. Es ahí la primera aparición de un poder superior. Y si estás atento, si estás dispuesto a este fenómeno, es cuando empiezas a decir, ah, caray, ahí aparece. Por eso el programa insiste tanto en la mente abierta. Mantenga la mente abierta y observante. No se ponga obstáculos en el camino como habría hecho toda su vida. Ponerse trabas y peros y justificaciones. Lo que acabas de decir es muy importante y me gustaría, aprovechando, ¿no? Aprovechando totalmente la oportunidad para que te platique cómo estuvo mi llegada a Alcohólicos Anónimos, que fue una experiencia espiritual muy, muy potente. Y no estuve consciente de ella hasta mucho tiempo después. Sí, es lo que te dije ahorita. O sea, sí, hasta después te das cuenta y dices... Sí, cabalmente no te cae el 20 hasta mucho tiempo después. Pero fíjate nada más. Para no marear con rollos que no vienen al caso, sino la experiencia específica, yo soy el típico alcohólico que pasó muchos años queriendo dejar de beber por el sufrimiento que estaba provocándole la ingesta y haciendo intentos y bla, bla. Incluso ya resignado a que yo no iba a poder detenerme porque yo me despertaba diciendo, ya volví a beber, esto no va a parar. Sí llegó el punto en el que entendí que no iba yo a poder dejar de beber. La experiencia me lo zorrajó en la cara. Sí. Ahora, una persona me hizo favor de mandarme a hablar con su esposo sin decirme que era alcohólico anónimo, porque ya ves que tenemos este prestigio tan bien fundado. Y dijo, para que no hiciera yo prejuicios ni me hiciera ideas en la cabeza, me mandó a hablar con el marido. Y antes estaba yo en casa de una amiga que fue conducto para que yo llegara finalmente a Alcohólicos Anónimos. Y lo que pasó es que todavía no sabía que este compadre era AA. No había hablado con él. En otras palabras, no había yo recibido el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Ni siquiera habías llegado a una primera junta de información. Ni a una junta. ¿Y qué crees? Ya se me había relevado de la obsesión y de la compulsión, evidentemente, sí, porque claro, no hay una sin la otra, como ya bien entendemos aquí. Estaba yo con un compadre con el que me bebí, ¿no? Ya decíamos, media alberca olímpica. Este güey y yo chupamos hasta el gorro. Y resulta que en la mañana estábamos en el departamento de esta amiga y el hombre se me acercó para decirme, oye, ¿no tendrás una lanita? Porque, pues una caguama, ¿no? Se antoja una caguama. Y era temprano en la mañana. Claro que eso no me extrañó. Sí, no. Ni me pareció alocado ni nada. Dije, pues una caguama. Dije, pues aquí tengo una lana, toma. Bajó. Regresó. Traía la caguama. Con la caguama, sí. Y yo la vi como si fuera, no sé qué, como si fuera agua y yo no tuviera sed. Esa es la mejor explicación. Y después de años de no poderme resistir y de estar pegado al pomo, de repente lo vi como nada.
Que eso es lo sorprendente. Y bueno, pues se la chupeteó, ¿no quieres? Y ahí estaba chupe y chupe. Y yo estaba sorprendido, Jordi. Claro. O sea, yo estaba totalmente sorprendido, pero te cae decirle que no a una chela, y es que no se me antojaba, ese es el tema. No estaba yo luchando, no estaba yo forzándome y diciendo, no, pero no debo. No se me antojó. Total que el compadre bajó como 3 veces por 3 caguamas, que era lo típico que hacíamos, eso era súper típico. Y en ninguna de esas ocasiones dije, bueno, me voy a echar un vasito, ¿qué me puede hacer? No me pasó por la cabeza. Después, en la tarde, recibí el mensaje. Y como bien sabemos, este hombre ni me espantó, ni me amenazó, ni me habló de ninguna altura moral. Me dijo lo que a él le había sucedido. Claro. Se echó 5 horas. Fíjate nada más este güey. 5 horas contigo. 5 horas conmigo y con otro compañero que llegó junto conmigo. Ok. 5 horas. Me habló de qué había pasado, de qué sentía, de cómo bebía, de todos los problemas que tuvo, de finalmente cómo llegó a AA. Cuando terminó de pasarme el mensaje, por cierto, me dio un abrazo que me supo a gloria. Así te lo digo. Cuando me abrazó, sentí que me regresaba la vida. ¿No? Sí, esa es una de las características cuando llegas a un grupo. La fraternidad que se siente cuando te abrazan en la junta de información. Absolutamente. Eso es tiene un gran poder de atracción. Bueno, pues salí de su casa sabiendo, fíjate lo que te digo, que no iba yo a volver a beber. Es como si me hubieran dado el documento. Está usted liberado de la sentencia. Está usted perdonado de la condena. Y así salí con mi papel imaginario, pero sabiendo, Jordi, que no iba yo a volver a beber. Lo sabía y tenía esta risita idiota pues, que no me podía quitar de la cara. Pues eso, a mí me pasó algo similar, ¿no? Cuente. Yo bebía mañana, tarde y noche, a toda hora, creyéndome un alcohólico funcional hasta que realmente dejas de serlo, pero bueno, yo seguía creyéndome un alcohólico funcional. Me despertaba a las 5 de la mañana, bebía, a las 6 de la mañana bebía, a las 10 de la mañana bebía, antes de comer bebía, comía poco, después de comer bebía, en el trabajo seguía bebiendo, o sea, y me acostaba, antes de terminar de acostarme a la 1 de la mañana, bebía, ¿no? O sea, así de sencillo. Hubieras acabado más rápido si me es cuando no bebías. Dormido. No bebía dormido. Y tuve un evento con el coche, salí un día, un viernes, tenía que, el fin de semana íbamos a ir a Malinalco, yo traía el coche y salí de la cantina y tenía que dar la vuelta al coche, no había nadie en la calle más que un coche, me estrellé contra ese coche, era el único que había en la calle. Y te estrellaste me con estrellé él. contra ese coche y fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y un día después fui a pedirle ayuda a un amigo, pero desde ese mismo día me llevaron a una junta de información, crucé la puerta, llegué, pedí ayuda, ese amigo me llevó con otro amigo, con Paco. ¿Sí? Paco me llevó al grupo, comunidad, y en ese momento crucé la puerta desde ese día y no volví a beber. Y yo no sabía, o sea, yo no concebía la vida sin beber. Para mí era beber y qué más, beber y comer, beber y hacer amigos, beber y platicar, beber y celebrar, beber y desayunar, beber y educar a los hijos. O sea, era beber y otra cosa, eso era la vida. Y de repente, ya no. De un momento para otro, ¡pum! Y después, ya tiene el primer paso, y después con los años, cuando empiezas a descubrir que no podías, y de repente pudiste, dices, no, pues no pude porque no podía. Y dices, entonces, ¿qué pasó? Y es ahí donde por primera vez te empiezas a dar cuenta de que algo te quitó esa costumbrita, entre comillas, de meterte marranilla por la cara, ¿no? El hábito, ¿no? Que dicen, o el vicio, que tiene todo menos eso. Pero bueno, vicio. La costumbrita de meterte alcohol a toda hora. Y eso es la primera presencia de un poder superior dentro de mi vida,
pero una injerencia clara, que tiene injerencia en mi vida particular privada. ¿Sabes quién cree en esto? El alcohólico y la familia del alcohólico. Tienes que ser alcohólico para estar palpando esto que estás diciendo. Porque alguien que no sea alcohólico dice, pues para si ya, ¿no? Ah, sí. Pues usted detiene. No, son años, son décadas de destruirte y destruir a tu familia, de no poder parar para que de un día al otro, la sensación era como estar en un laberinto a oscuras durante años y de repente, ¡pac!, alguien abre la puerta y te dice, ahí está la salida. Te quitaron el grillete. De repente dijeron, ya no está amarrada la tubería. ¿En serio? ¿En serio? Y mueves el brazo y dices, pues sí, es cierto. Pero después de años y décadas de eso, tienes que ser alcohólico o familiar de alcohólico para entender el milagro, para realmente poder vivir, sentir el milagro que representa parar de beber de la noche a la mañana, que eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Y entonces tuvimos que abrir la mente a la posibilidad de que algo superior a nosotros mismos estaba operando en nuestras vidas. Por eso, sí, tenía injerencia, o sea, porque puedes hablar de sí, el creador del universo, y sí, el principio, y que hubo antes del Big Bang, y etcétera. Entonces, Dios empieza a ser una persona o una personalidad terriblemente ajena, lejana, en el principio de los tiempos y al final de los tiempos, y puedes hacerte cualquier cantidad de chaquetas mentales con respecto a si existe o no existe, etcétera. Pero cuando sientes que tuvo una injerencia directa en tu vida, es cuando te sorprendes. O sea, sí hay una injerencia directa en mi vida cuando entré a AA. ¿Sí? Porque sí sentí claramente que fue como switch, on-off. Uh-huh. O sea, haz de cuenta que le bajaron, ¡pac! O sea, o le prendieron, ¡pac! Da lo mismo, pero fue de un momento a otro. De beber todo el día a toda hora a ¡pac! Uh-huh. Nada. Es correcto. Y yo decía, bueno, ¿y mañana qué pasó? Y a la mañana siguiente tampoco me dieron ganas de beber. Exacto. Esa es la experiencia loca. Wow. Pero si yo me levantaba bebiendo alcohol de 96 con jugo de naranja, y ahorita nada. Nada. Dices, ¿en serio? Sí. Es muy sorprendente. Muy sorprendente. Te digo, tienes que ser para poderlo dimensionar así en su esplendor completo. Pero yo después de eso dije, Dios ni madres. O sea, ya que entré a AA y empecé a leer el programa de recuperación y entonces al principio estaba bien chido. Acepte que es usted bien pedote, porque así lo interpretas en un momento. Bueno, es que así es. Así es, digo. Te lo dicen de una manera muy doradita y muy linda y muy bonita. Acepte que el chupe le rompió el hocico. Y luego, el espíritu del segundo paso, de acuerdo con la explicación de mi padrino, está usted tronado de la cabeza. Uh-huh. Sí, porque llegamos a creer, pero en lo que llegamos a creer, está usted tronado. Está usted loquito. Pero en el tercer paso ya hablamos del poder superior concreto y la dependencia en un poder superior. Y yo sí respingaba, yo decía, ni madres, ¿cómo voy a creer en sandeces? Llega uno muy tronado, esa es la realidad. Bueno, yo llegué muy tronado y decía, ¿cómo voy a creer en estas manipulaciones? Yo sí llegué como están los chavos hoy. Sí. O sea, decían fe, decían religión y yo me vomitaba ampliamente y decía, es que vamos a hablar del plan de la sustitución, el método de la sustitución. Tú haz como que crees y llegarás a creer. Y yo decía, bueno, voy a hacer como que esta silla es un elefante y la silla no se va a convertir en un elefante, por Dios. Sí. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿No? Y mi padrino tuvo una muy buena fórmula para que yo llegara a la fe. Dígame cuál. Pues es que me decía también el padrino, creer no es balbucear las palabras. Creer no es decir, sí creo, ya tienes tu sello del sindicato, ya tienes tu credencial de fe y ya perteneces a este grupo de gente que dice que cree, y eso no es creer, güey. Creer no es decir que crees, ¿estás de acuerdo? No, bueno, y eso lo he oído tantas veces. Sí, yo creo en Dios. Así como es tan común el antiteísmo, el rechazo a Dios, que es igual de común escuchar, no, yo sí soy muy creyente, yo sí creo en Dios,
Y la verdad es que ves las vidas y ves cómo se comportan y no hay una creencia en un poder superior. No la hay. Entonces, sí, tan hay antiteísmo como hay un falso teísmo disfrazado de fe y disfrazado de devoción, ¿eh? Lo hemos dicho en el podcast, llega gente con sus estampitas de santos y las empieza a repartir. Huelen a pólvora, están crudísimos los cabrones, pero con su estampita del santo misterioso y dicen, Dios te bendiga, hermano, y te dan tu estampita. Y Dios te bendiga, y son dioseros, ¿no? Sí, bueno. ¿Y cómo le explicas al compadre que jamás ha tenido fe? Es que, bueno, esa es la labor del padrino y esa es la labor del programa, fíjate. Sí, bueno, el programa empieza a actuar. Que te mete al programa. El padrino lo que hace es nada más conducirte por el programa. En realidad, el padrino no enseña, el padrino conduce. Así es, o sea, totalmente. el padrino no es un master of alcoholics, ¿no? O sea, no es el maestro en la cátedra dictando de cómo deben ser las cosas. No. El padrino es un conductor en el programa, es nada más aviéntese, o sea, mueva más las patitas al nadar. Exacto. Mueva más los bracitos al nadar. Ese es un padrino. Yo así le hice así, y no me ahogué. Hágale usted igual. Entonces, ese es el padrino, pero el programa mismo te va conduciendo a meterte en tu vida y en darte cuenta cómo el poder superior está presente y ha estado presente. Es decir, si el programa, a medida que vas dándote cuenta que estás loquito y que te van a devolver el sano juicio, y te empiezas a decir, bueno, cuántas pendejadas, pero de repente empiezas a cambiar juicios y actitudes que tú pensabas que no podías cambiar. Es decir, si estás dispuesto a ver, si estás dispuesto a darte cuenta qué cambios empiezan a suceder en ti, te empiezas a dar cuenta. El programa es una revelación del poder superior a lo largo de tu vida. Creo que eso podría decirse. Así escogí a mi padrino, porque mi padrino, cuando estaba yo en el agnosticismo recalcitrado, yo le escuché decir a mi padrino, yo creí que necesitaba creer para entrarle, pero primero le entré al programa de recuperación y entonces llegué a creer y dije, ese es el güey que me conviene y así es como lo escogí. Precisamente porque yo pensé que tenía que creer, que tenía que tener fe para entrarle al programa. No, me dijo, usted éntrele al programa y llegará a creer. Entonces ya fui con mi padrino y le dije, padrino, ahora sí estoy dispuesto, para que veas qué cabrón soy. Ahora sí estoy dispuesto a encontrar a Dios. Está usted bien tontito. Me dijo, estás muy pendejo, no vas a encontrar nada. Yo fui. Yo dije, ¿cómo? Pues no se trata de ir a buscar a Dios y entonces ahora sí tenerlo a disposición. No, güey, con tus recursos y con tus medios no vas a encontrar más que ni madres. Eso es lo contrario a mente abierta. Pues entonces, ¿cómo le haces? Eso es lo contrario a mente abierta. Lo que hay que tener mente abierta es quédese calladito y espere. No se mueva. Vea, nada más esté dispuesto a ver qué pasa. Yo creo que no es ir para allá, es quedarte y abrirte. No es, porque cuando vas por algo, vas en la obsesión de algo. Con tu fuerza. Con tu fuerza, tu poder, tu capacidad. Fuerza de voluntad. Sí. No, usted lo único que tiene que hacer es abrir los ojos y los oídos. Quédese calladito, no se mueva y empiece a practicar eso. Quedarse calladito y escuchar. Empieza a escuchar a los demás. Y eso empieza a sedimentar en ti. Eso es una disposición. Claro, es la disposición al ¿Qué mundo. Es lo que me decía? Si tu fuerza no sirve para encontrar a Dios, ¿qué, padrino? Pues la disposición, lo que Dios quiere de ti, fíjate nada más. Así me lo dijo él. Lo que Dios quiere de ti es que le bajes 2 rayitas al tigre. No te muevas. Escucha, esté dispuesto a la experiencia. Y es más difícil de lo que parece, ¿verdad? Suena muy sencillito estar dispuesto. Es que mira, para un alcohólico. Porque un alcohólico, si algo tiene de entrada, es que es un desesperadito de primera. O sea, quiere todo para ayer y para antier. No, quiere y es moverse egocéntrico. y nunca está conforme estando en un lugar y quiere que todo le llegue rápido y que todo le llegue en su mano y a la brevedad posible. Un alcohólico, yo lo he dicho muchas veces, un alcohólico sería feliz con una inyección de antialcoholismo. Pagaría lo que sea
para poder tener... Para rápido y pronto. Rápido pronto, ya, y mañana ¿Qué ya no programa y qué apadrinamiento? No, hombre, la inyección de antialcohólico. Juntas de alcohol, qué horror. No. Yo como alcohólico lo quiero para mañana. Claro. Entonces, el alcohólico lo que menos le gusta es quedarse quieto. Bueno. O sea, lo que menos le gusta es tener disposición a escuchar, a ver, a estar atento. Nada. El alcohólico lo que quiere es actuar y de una cosa a otra y otra. Entonces, para un alcohólico el quedarse quieto es muy difícil. Eso sí es muy difícil para el alcohólico. Es una actitud. Ahí te va como mi padrino me condujo a la fe. Y me dijo, bien fácil, le voy a hacer como en El Padrino, una propuesta que no puede usted rechazar. No va a poder usted rechazar. Fíjate qué fácil. Me dijo, mira, lo que Dios quiere de ti es una actitud y una disposición. Si tú verdadera y sinceramente estás dispuesto a abrirte a la posibilidad, fíjate, ábrase sinceramente a la posibilidad de que hay Dios. Así de sencillo. Y si está usted en eso, Él se le va a manifestar. A ver, ¿cómo está el rollo? Sí, güey, lo que sea que tenga que suceder para que tú creas, va a suceder. Y tú, todo lo que tienes que hacer es tener la mente abierta y una verdadera disposición a creer, a abrirte a la posibilidad de que eso es una realidad. Porque antes de que hagas eso, no va a haber nada. Si insistes en tu actitud de esto no existe y no va a existir nunca, entonces ahí te vas a estacionar, no pasa nada. Ábrete a la posibilidad y Él se va a manifestar. Y cuando se manifieste, ¿qué crees? No te va a quedar la más remota duda. Yo dije, ay, en la madre, ¿y mi parte cuál es? Abre la mente y esté dispuesto a creer. Y ya, ¿qué tienes que perder, güey? Si nunca se te manifiesta, entonces nunca vas a llegar a creer y se acabó el problema. Y dije, no, pues sí, me gusta el negocio, padrino, está bueno. Entonces la cosa es estar en esa disposición. Y entonces sucedió otra cosa, y déjame que te comente rápidamente porque así se llama... Para no acaparar el micrófono. No demasiado, pero es que si no conecto estas cosas, yo entiendo que sí es acaparamiento, pero si no las conecto como que se diluye la idea. Y en un momento, estoy tratando de ser lo más sintético para no aburrir gente, ¿verdad? Pero en un momento determinado me dijo, mira, muy temprano en mi carrera en AA, me dijo, mira, va a llegar el momento en el que vas a tener un pinche disturbio chingón. No va a haber grupo, no va a haber padrino y no va a haber compañero a quien hablarle. Y si no estás agarrado de lo que tienes que estar agarrado, discúlpame, ¿a dónde vas a terminar? Y todo eso estaba como antecedente para la experiencia. Y la experiencia finalmente vino cuando viví las circunstancias que me estaba señalando el padrino. Estaba yo en una situación donde el disturbio emocional era brutal. Llegué a pensar, si AA no sirve para esto, no sirve para nada. Si dentro de Alcohólicos Anónimos estoy tan jodido, entonces AA no me sirve. Eso es lo que pensé. Y después escuché una vocecita que decía, cuando el disturbio está muy cabrón, yo me arrodillo. Fue un recuerdo. ¿Quién lo dijo? No tengo la más remota idea. Y estaba yo tan disturbiado que dije, bueno, pues me arrodillo, qué chingados, ¿qué tengo que perder? Me arrodillé. Estuve 2 segundos arrodillado porque dije, estos son pendejadas. Fíjate, esa era la devoción y ¿no? Estuve 2 segundos arrodillado y luego me paré como resorte. Y cuando me levanté... Ya había bajado. Ya había desaparecido, Jordi, el disturbio. Fue un pasteurizador cabrón. Del disturbio más cabrón a la serenidad, más tranquilo de lo que estoy ahorita. Desapareció por la actitud de haberme arrodillado en ese momento y estaba yo sereno y en paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento y esa es una experiencia espiritual que te ayuda a encontrar ese contacto, como ve usted. Y sí, van apareciendo este tipo de experiencias espirituales que de alguna u otra manera van refrendando ese primer granito que ya traes. Es decir, así como decimos que nadie se forma en la cola de las tortillas buscando pan, es decir, que nadie llega a AA sin que traiga algún turrún. Si tú
realizas con certeza, con convicción y absolutamente el primer paso, a la larga realmente te darás cuenta de que el poder superior está ahí presente. O sea, si tú analizas tu primer paso con convicción y una vez sembrada, fíjate, sembrada la semilla del primer paso de que, chinga, ¿quién me ayudó? O sea, ¿cómo es posible que haya pasado del todo a la nada en un fichazo? Eso te abre la mente. Necesariamente tiene que abrirte la mente. Ya se sembró la semilla del poder superior, de alguna u otra manera. Y entonces sí vas a tener una mayor disposición a poder empezarte a dar cuenta de cómo el poder superior se empieza a manifestar en tu vida. ¿No? A mí me pasó, yo acababa de regresar a AA, tenía una cita con un editor de libros, muy cuate mío, que íbamos a hacer un negocio de un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Me deja plantado y todo me iba mal en los negocios, me iba mal en el trabajo, me iba mal en la familia, o no tanto, porque ya había dejado de beber, entonces las cosas se habían medio calmado, pero la vida no estaba funcionando de todas maneras. Y salgo del café siendo plantado, diciendo, puta, nada funciona, y veo una barda en un muro de un edificio gigantesco no sé, de 10, 12 pisos, y en esos muros donde ponen publicidad, de repente pusieron una frase: lo mejor está por venir. Y no decía ningún otro producto ni nada. No sé si le iban a borrar o le iban a poner el producto. Lo mejor está por venir. La leí y dije, mira, algo me quieren decir. Entonces, coincidencias, yo no creo en las coincidencias después de haber estado en AA. Yo no creo en las coincidencias. No hay coincidencias en el mundo. Las cosas se mueven por algo y para algo. Y de alguna manera eso, pum, me relajó. Ese haber visto algo, lo mejor está por venir, que es una de las máximas de AA. Así es. Sí, y que el verla pintada en un muro. De metros y metros. De metros y metros. En la colonia Condesa, dices, ¿qué pasó aquí? Y entonces, de alguna u otra manera, yo dije, mira, me están diciendo algo. Pero si yo no hubiera tenido ese gusanito de, me están queriendo decir algo, si no hubiera tenido ese primer gusanito, no me doy cuenta de esto. Así es. Y no tiene ningún impacto. No tiene ningún impacto en mí. Entonces, el gusanito del primer paso creo que es fundamental para que yo me dé cuenta de la incidencia diaria, cotidiana y necesarísima de un poder superior en mi vida. Sin el primer paso, si no me doy cuenta realmente en el primer paso, no voy a avanzar en esta disposición. Eso yo estoy convencidísimo. Y ya habíamos hablado del tercer paso y la fe operante. Sí. Entonces, la fe operante es justo a lo que aspiramos, porque esa es la diferencia. La diferencia entre decir que crees y creer y tener fe auténtica es lo que produce en tu existencia, en estas 3 dimensiones ahorita. Me decía mi padrino, que seguro ya lo mencionamos, pero ya ven que esto es repetitivo acá. Pero me decía, si no tienes para desayunar mañana, no tienes fe. Y decía, chinga, pues ¿a poco la lana? Entonces es que el patrón depende del... No, güey. Es que la fe releva del temor. Y una vez relevado el temor, eres capaz de operar. Si no fuiste capaz ni de pedir prestado, güey, o hacer lo mínimo para tener que desayunar mañana, esa es una manifestación de que no tienes fe. Claro. Y en el capítulo que mencionaste hace un rato de los agnósticos, a mí me encanta el ejemplo de los hermanos Wright, ¿no? Uh-huh. Que llegaron los del clero y le dijeron, no mames, cabrón, no, estás viendo, güey. Si Dios quisiera que volaras, tendrías alas. Pues te habría dado alas. Y a mí no me suena irrazonable, o sea, no me suena tan loco. Y aquellos dijeron, no, pues sí, suena bien, pero espérame porque necesito ir a seguir chambeando en el avión. Y llegaron la ciencia y le dijo, no, ma, ya viste cuánto pesa el aire y la sustentación y las fórmulas y estás haciéndole a loco. Eso jamás va a suceder. Y dijeron, pues sí, tiene sentido, pero espérame tantito porque necesito ir a chambear en esto. Y entonces dice la literatura, la fe casi infantil de los hermanos Wright, pues nada más los pusieron a hacer algo que antes no se había logrado. Es poderosa, dice por ahí la famosa frase de que la fe mueve montañas, ¿no? Pues desde este punto de vista y en este principio, la fe hace mucho que movió mucho más que montañas. Y es operante. Y es una cuestión de que la vivas para que empieces a
aplicarla en tu existencia y esto empiece a mostrar frutos, literalmente. No estamos hablando de una fe vacía, hueca. Cree en Dios, arrodíllate y ya acabaste, porque en el cielo, ahí sí te va a ir de poca madre, güey. Yo creo que si habíamos empezado diciendo que uno de los grandes temores para entrar a AA viene del rechazo para con Dios, para con un poder superior, para con la personalidad divina. Yo creo que lo que tendríamos que aclarar muy desde el principio es que te das cuenta, o sea, no vamos a hablarte de fe, no te vamos a hablar de terceros pasos, no, que es muy claro en ti mismo cómo existe sí un poder superior desde el momento que dejas de beber. Es decir, se te va a manifestar de alguna u otra manera, o sea, no tengas rechazo, es lo único que tienes que tener, no rechazar lo que no conoces ni has querido conocer. Esa es la profundidad de la frase. O sea, éntrale porque si no le entras te vas a morir. O sea, eso es de entrada. Para nosotros los que estamos de este lado. Si no le entras te vas a morir. Uh-huh. Si le entras bien al primer paso te vas a dar cuenta de muchas cosas. Eso es lo que habría que decirle. Es correcto. O sea, estoy de acuerdo con usted. Olvídate de Dios, Sí, de ideas. De ideas, de Dios, olvídate de eso. Si tú eres muy chingón porque eres entrón y ya sabes, bueno, pues éntrale. Muy inteligente. Muy inteligente y sabes mucho, ¿sí? Así eres, pues éntrale. Así es. Entrón, éntrale. Y si le entras bien al primer paso, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Vas a vivir. Sí, vas a vivir en carne propia muchas cosas que ni siquiera te imaginabas. Y entonces lo que yo decía hace un rato, la semillita se va a sembrar. Ya después vendrá la fe que opera, ya después vendrá, sí, sano juicios y cosas, pero esa semillita se va a sembrar en el primer paso, si le entras en serio al programa, es decir, si dejas de beber. Tal vez no inmediatamente. Todavía falta que le metas la buena voluntad, la disposición, la apertura de mente y todo para llegar a la experiencia espiritual que es la que te conduce a la fe operante. Porque mucha gente, a pesar de haber sido relevada milagrosamente de la obsesión, no se da cuenta. No se enteran. Sí, no se dan cuenta. Pero lo que decías es eso, déjate de ideas, me encanta eso. Déjate de ideas, éntrale a la experiencia, quítate el prejuicio, desnúdate de tanto bagaje literario, intelectual, académico, egótico, supremo. Eso sí, se necesitan huevos, se necesita valor para encuerarte y decir, a ver, sí creo, porque la vergüenza, güey, ¿sabes qué pasaba? Que me daba vergüenza tener la disposición de la fe, como que mis pares intelectualmente poderosos se iban a reír de mí, a decir, bueno, ahora sí descendiste en el escalafón intelectual y estás con los borregos. Ese es mi ego hablando, pues, ¿no? Pero es una cosa común, es un sentimiento. Entonces, quítate de estupideces, vive la experiencia. Y una vez que tienes la experiencia espiritual, está tosco que la niegues o que te hagas güey. Bueno, hay mucha gente que bueno, todavía, pero ¿estás de acuerdo que ya la llevas de gane? Bueno, sí, pero de eso se trata. Tú que te sientes tan chingón, éntrale. Así es. Yo lo y encuérese. Eres tan chingón, te sientes tan chingón, órale, métele. Si le metes en serio, exacto, sí, te vas a dar cuenta de cosas que no te habías dado cuenta. Pero hay que sacrificar el ego y eso es trucoso y complejo. Pero hay que bajarlo. Mira, sí, pero hay un primer sacrificio del ego que cuando llegas, si realmente traes fondo de sufrimiento, ese primer sacrificio, esa primer puñalada al ego, ahí viene. Sí. Integrada. Ahí viene integrada. O sea, si traes fondo, la primera puñalada al ego, ahí viene. Díganme cómo le hago. Sí. Y ahí, métale al programa, ok, me aviento. Y entonces te empiezas a dar cuenta de lo que sucede. Es decir, yo sí considero que un buen primer paso, uh-huh, ¿sí? Es el fundamento original. Un buen primer paso te avienta al programa directamente. Un paso avienta al que sigue. Sí, te avienta al directamente. Que sigue directamente. Y das el segundo bien hecho y te avienta al tercero automáticamente. Entonces yo creo que por ahí viene el... Sí.
Usted aviéntese, va a ver cómo cosas se revelan ante usted. Fíjate que estaba pensando también, una manifestación de la falta de fe es querer defender a Dios. O sea, todavía no estás ahí cuando de repente sientes este impulso de decir, no, es que Dios necesita de mi defensa. ¿Cómo que no crees? Claro que es obvio que existe. Cuando sigues ahí, todavía tu fe no está bien cimentada. Es una manifestación bien clara. ¿Qué es Dios? A ver, usted explíqueme. No, bueno, no te puedo decir que es Dios, cabrón. Bueno, Dios es un sentimiento y es una presencia y no te puedo decir que es Dios, porque no está en mi finitud poder hablarte del infinito. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la mejor definición de Dios, cuando a mí te preguntan, háblame de Dios, la mejor es el silencio. Sí, es correcto. O sea, no puedes hablar. No puedo estar más de acuerdo. Entonces, cuando afirmas que crees y cuando niegas, ¿qué chingado estás afirmando? ¿Qué chingado estás negando? Eso va más allá de la mente y del razonamiento. Claramente. Entonces, o sea, si me dicen, háblame de Dios, me quedo callado, cabrón. O sea, no puedo decir nada, cabrón. Y estarás más en lo correcto. Sin embargo, tengo una sensación constante. Exacto. O sea, no sé si constante, me gustaría que fuera más constante, claramente. Pero sí tengo una sensación de su existencia en mi vida. Si hay una sensación que la palpo, la puedo, y si me pongo atento, la veo, la puedo llegar a ver, puedo palpar esa sensación de que sí existe un poder superior dentro de la... Y a eso se refiere, absténgase de discusiones inútiles. Si todavía quiere discutir, está usted al nivel de la mente y ahí no vamos para ningún lado. Tenemos que trascender pues el asunto. Y yo creo que con esto ya hablamos más que suficiente de lo que no se puede hablar, que es del poder superior. No se puede hablar, pero ¿qué tal estamos guaraguara? Llevamos no sé cuántos minutos ya, un buen rato. Entonces, no se puede hablar del poder superior, pero sí se puede hacer un podcast del poder superior. Eso es absolutamente, esa es la parajoda, la paradoja. Y que no sé, ¿sabes qué? Estaría bien que nos escribieran preguntas sobre qué, o temas sobre los que quieren que hablemos de AA. Eso sí, nos hacen favor de escribirnos a expeditospodcast@yahoo.com. Ahora sí nos sale corridito y a la primera. Me acordé, ahorita sí me acordé. expeditospodcast@yahoo.com. Cualquier pregunta o tema que quieren que hablemos sobre nuestra experiencia en el programa o nuestra experiencia dentro de la actividad alcohólica. Entonces, cualquier cosa que les guste escuchar de un par o un trío con Gabriel. Sí, si ya estás excluyendo a Gabriel, vas a ver. Pues ya lo dijiste, cabrón. ¿Dónde está Gabriel? Ya vendrá, ya viene la semana que viene. Ok. Tendremos mucho público la semana que viene. Pues califíquenos, escríbanos, échenos un comentario y nos escuchamos en la próxima. Chao, Charlie. Nos vemos. Bye.